Buen fin de semana, bienvenidos a este canal de YouTube en el que hablamos sobre Racing y palpitamos la previa de la visita a Belgrano de Córdoba, partido correspondiente a la segunda fecha de clausura, mañana a las 19 en La Docta. No va a estar allí entre los convocados Germán Conti. Iniciamos este video hablando del ex defensor de Colón porque de su salida dependerá la llegada de Ignacio Vázquez, el capitán de Platense. Sí, es una historia que se repite, es una novela que se está volviendo prolongada y paradójicamente estamos en vilo, entre comillas, por Conti, porque si él no termina saliendo, parece dificultarse el arribo de Vázquez a la academia. El viernes surgió un nuevo competidor entre los clubes que quieren los servicios de Conti, es Sarmiento de Junín. De momento la oferta es por un préstamo. En Racing primero quieren que sume minutos en otro lugar. Costas ya le dijo que no lo va a tener como prioridad. Incluso fue el que menos jugó desde el arribo del entrenador hace un poquito más de un año y medio a la academia. Pero también lo que estiman es la posibilidad de que sea ahora o a futuro dentro del contrato que tenga Conti con otro club haya una opción de compra para poder también luego ingresar dinero. Producto de esta negociación con Sarmiento, lo de Gimnasia quedó parcialmente congelado, no es que se dé por caído, pero también había alguna diferencia allí, mientras que Platense y Racing no llegan tampoco a un acuerdo por ahora por Vázquez. Sí está el contrato del jugador resuelto con la academia desde hace muchos días, pero en tanto Racing no llegue a un acuerdo económico con Platense, pretende un poco más de dinero el campeón del fútbol argentino, eso todavía no va a terminar de finiquitarse. Lo que considero desde la información que tengo es que si lo de Conti se resuelve durante las próximas horas, ahí sí va a terminar de darse el acuerdo entre Racing y Platense. Están en ese tire y afloje, pero desde la academia confían en que van a poder contratar al marcador central del Calamar. Gustavo Costas está armando el equipo para el partido de mañana y hará variantes. De hecho, podrían ser 3 los cambios en Racing. Uno de los ingresos, el de Marco Di Cesare, el ex defensor de Argentinos Juniors, en lugar de quién, y sí, vos del otro lado lo estarás diciendo, de Nazareno Colombo. Tengo que ser sincero, y seguramente lo que voy a decir ahora no va a ser muy popular. Para mí, hoy, Colombo, aún con los malos partidos o con las jugadas en las que a veces queda muy marcado por errores, no es menos que Di Cesare. Di Cesare, que tiene muchas más capacidades previamente, uno puede imaginarlo así, es un jugador que además de confiarse en exceso con la pelota, lo mismo le pasa a Colombo, le ocurrió también contra Barracas en algunas jugadas en la primera fecha, es un futbolista que se distrae mucho. De hecho, creo que es más distraído que Colombo en la marca, o están los dos más o menos en la misma sintonía, porque en varios goles que recibió Racing, tanto Di Cesare como Colombo han quedado reflejados perdiendo la noción del jugador que tenían que marcar y que en libertad termina definiendo. A Colombo le pasó, por ejemplo, con Vélez, aquel gol de Brian Romero el año pasado en Liniers, le ocurrió a Di Cesare en el tanto que terminó con la eliminación de Racing ante Platense el año pasado en los octavos de final, en el torneo pasado, quiero decir, ante el Calamar. Es decir, los dos tienen varias jugadas en las que quedan reflejados en la foto, básicamente por distracciones. Al margen de esta valoración, y que digo, ninguno de los dos hoy constituye una garantía, otro de los cambios estaría vinculado al ingreso de Bruno Zuculini. Con él probó Costas en el mediocampo en lugar de Agustín Almendra. Almendra que tuvo un partido calamitoso en el debut. Hay que ser sinceros, todo el equipo jugó verdaderamente muy mal, fue la excepción de Duván Vergara y en el arco Gabriel Arias, pero Almendra el otro día estuvo muy impreciso y ya lo sabemos todos, otorga unos 60 minutos en la cancha y luego físicamente ya no va más. Zuculini te aporta no solo ese despliegue físico que lo caracteriza, sino también que es uno de los mediocampistas de Racing que pisa el área, es uno de los mediocampistas de Racing con gol. Después vamos a desarrollar más ese concepto que tiene que ver con la falta a veces de jugadores que por el centro del campo lleguen a pisar el área, que lleguen a posiciones de gol, que también es algo muy importante en cualquier equipo. Respecto a las variantes, el otro cambio lo tendría como protagonista a Martirena en lugar de Facundo Mura. Floja producción también la del ex Colón y Estudiantes, pero fundamentalmente como Martirena en la semana respondió mejor físicamente, no estaba al 100% y por eso entró desde el banco de los suplentes ante Barracas, haría su ingreso en el 11 titular.
En concreto, Arias en el arco, la defensa, si es que se confirman estos trabajos de Costas mañana en la formación que pega en la planilla, Di Cesare, Sosa y García Basso, Martirena, Nardoni, Zuculini y Rojas, que también sorprendió por su bajo nivel en el primer partido, es uno de los futbolistas más importantes técnicamente que tiene Racing y que aporta mucho en la fase ofensiva, y en el ataque se repetiría el tridente con Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara, insisto, el aprobado que tuvo Racing durante la primera fecha de este campeonato. Me quedo con la imagen de Mura porque les cuento que está muy pero muy próximo a firmar la renovación de su contrato. De hecho, en el club dan por sentado que será cuestión nada más de días, que ponga el gancho y que extienda su vínculo con Racing con una mejora del sueldo respecto a lo que percibe hasta el momento. Y en función de eso, acá tenemos uno de los grandes nombres del plantel, Gabriel Arias. Su contrato vence para el fin de año y la idea de Racing es que Gabriel Arias renueve su vínculo. Están ya en conversaciones con su representante y la idea es que Gabriel Arias se quede en Racing. Dado que está desde el año 2018, no descarto que si Arias renueva, se retire en la academia, que sea ese el propósito de una firma que lo mantenga adentro del club al capitán y a uno de los baluartes que tiene el equipo. Aún en un año en el que se acentuó algo que no era característico de Arias, fundamentalmente en sus primeros años en Racing, que es la inseguridad en algunas salidas y sobre todo, no tanto en los centros más fuertes o en las jugadas en las que la pelota llega desde tanto más lejos cerca del arco, sino errores de cálculo que terminaron con goles, como en el clásico ante Independiente, el empate de Angulo, como en el gol con el que San Martín de San Juan parcialmente le ganaba a Racing en la Copa Argentina, luego Racing lo revirtió y clasificó a la siguiente ronda, y también en el torneo pasado, compartido con la defensa, ese error, una falla de cálculos que terminó con el gol de Huracán en la derrota de Racing 1-0 frente al Globo en el semestre pasado. Esto todo lo que tiene que ver con el plantel. Una perlita, Maravilla Martínez, el número 9 de Racing, fue protagonista, en realidad indirectamente, de un pedido de un socio que se dio este viernes, que presentó un escrito solicitando que después de este muy buen gesto de Maravilla de mantener su palabra, de firmar un nuevo contrato, un contrato récord en cuanto a su cláusula de 122 millones de euros, se retire el número 9 de Racing por Maravilla Martínez. Una exageración absoluta. Obviamente que Maravilla es, insisto, para los que estamos ahí por los 40, el jugador más significativo como goleador, el goleador, la bestia de área más grande que hayamos visto en Racing, pero ¿cómo vas a retirar el número 9 con todos los jugadores que durante la historia utilizaron ese número? Por caso, un tal Chango Cárdenas era el 9 de Racing y metió el gol más importante de su historia aquel 4 de noviembre del año 67. Dejamos esta nota, que es una nota de color, para meternos en lo institucional. Ayer, viernes, Racing dio públicamente un informe de gestión. Hizo un diagnóstico de lo que se encontró en estos casi 7 meses que van de la gestión de Diego Milito. Cómo tomaron el club y cómo estaba hasta el momento. Eso es lo que reflejaron en un archivo de unas 160 páginas, que de hecho está disponible para todos aquellos que quieran verlo y leerlo. Voy a hacer un pequeño punteo ahora de algunas de las cuestiones, porque si no sería un video eterno. Para poner también en contexto, la llegada de Milito se da en parte porque él es un ídolo, eso le generó un espaldarazo muy importante en las últimas elecciones para ganarle a un presidente que fue como vice en la fórmula oficialista, pero que estuvo desde aquella irrupción de la renuncia de Cogorno y Molina en el 2013 y que además se fue de Racing siendo el presidente campeón de una Copa Internacional, un presidente que a lo largo de su estadía tuvo varios títulos conseguidos a nivel local, también copas nacionales, con lo que ya es de por sí todo un movimiento fuerte que en ese contexto el oficialismo haya quedado desbancado, en este caso por la figura de Milito. Y tengo que decir desde qué lugar hablo. A mi entender, fue una muy buena presidencia si uno toma todo el contexto, toda la era Blanco. Sería necio, al margen de algunas cuestiones que ahora voy a marcar, que probablemente hayan ido en contra de que permanezca en el poder aún con Milito enfrente en las últimas elecciones. Es un presidente que llegó en un contexto caótico, con Cogorno y Molina, presidente y vice, peleándose, con renuncias por vía de redes sociales, es decir, todo un caos
en un club que además recién estaba en el renacer de su democracia, porque Molina había ganado las elecciones en el cierre de 2008 y comenzó en 2009 de lleno lo que fue la vuelta a la democracia en la academia, al margen de que los comicios fueron en el cierre de 2008. Dado este contexto, con cómo Racing se potenció a partir de las ventas de muchos de sus pibes y también de lo que fue el famoso orden que le dio la gestión Blanco a las cuentas, hay también otro punto por marcar, porque a ese orden, en muchos casos, lo que terminó generándole a Blanco es que se hablara que más que orden, lo que había era, por momentos, una cuestión de no poner el dinero cuando había que ir por más. Invertir, lo que dijo Milito cuando renunció como director deportivo. Y en ese sentido, Blanco mostró tener muñeca en varias de las situaciones críticas de su gestión. Cuando futbolísticamente en 2017 el equipo no daba pie con bola, lo convocó a Milito y ahí es que aparece desde 2018 con su secretaría técnica, potenciando de manera extraordinaria en la elección de los jugadores al Racing, que terminó siendo el Racing campeón, aquel equipo fantástico del Chacho Coudet que se consagró a fines de marzo del 2019. Mostró muñeca Blanco también durante toda su gestión en lo que tiene que ver con el trato con la AFA, esa figura famosa que se usa en el fútbol que es el peso en AFA. Racing lo tuvo con Blanco y eso es una construcción que lleva tiempo. Incluso dentro de lo que es la calle Viamonte, ahora todo se está trasladando a Ezeiza, pero digo, en la sede de la AFA, a Víctor Blanco, en la interna algunos dirigentes le decían Víctor Gris. Y en este caso yo creo que no hay que verlo como un valor negativo, que así se lo considere a quien era el presidente de Racing, porque en realidad lo que hacía era tratar de acomodar al club en función de qué era lo más conveniente para la institución. En ese sentido, mostró tener muñeca en muchos casos y a partir de eso es que Racing tuvo algo casi inédito de no ser el equipo eternamente perjudicado por la AFA. Seguramente vos del otro lado estarás diciendo, en cuanto a cada una de estas reflexiones que estoy dejando, no, pero te olvidás que en tal partido a Racing lo perjudicaron, o Blanco hizo mal esto, o hizo bien aquello y no se lo reconocen. Bueno, yo digo el contexto en el que creo que hay que tratar de leer lo que es el momento político de Racing, de dónde viene, a dónde está y hacia dónde quiere ir. Y por eso marco que en este informe de gestión, de hecho había anotado algunos puntos de lo que marcaban y de lo que decía ese gran documento, digo por lo extenso, que era, ¿qué es lo que marcan? Como una de las cuestiones que queda en el debe de Blanco, el desorden. Blanco en sí se manejaba de un modo que a veces era, bueno, falta tal cosa, bueno, listo, compremos eso y ya está. No había una planificación. Lo que dice la gestión de Milito es que una de las cosas que viene a hacer es a clarificar la manera en la que cada área va a funcionar de modo más claro, o va a ser más óptima, y que de esta manera también esto va a implicar algo bueno desde lo económico. Entonces, lo que termina marcando este informe es lo siguiente, dice que encontró falencias estructurales y sistémicas, habla de una ausencia de objetivos transversales y también dice una falta de presupuesto consolidado con criterios técnicos. Habla de una inexistencia de una cultura organizacional. A esto voy con que decían, al margen de las cuestiones que haya hecho bien Blanco, parte de su día a día era muy desorganizado y también lo que marca este documento en uno de sus párrafos, dice, este documento no adjetiva ni mira para atrás, es un diagnóstico que mira hacia adelante. Es decir, uno puede leer entre líneas que hay cuestiones en las que se está haciendo una crítica a cómo se manejaba Blanco, pero por otro lado, no es que se trate de un documento, entiendo, en que en toda su extensión hable solamente de una pesada herencia, que es un término muy propio del mundo de la política. Esto como para poner más o menos en panorama un resumen de por dónde va este extenso escrito que va hablando de todas las áreas del club. Fueron revisando área por área con qué se encontraban y en muchas de ellas lo que imperaban, decía, era el desorden. Acá tenemos algunos números. Sobre esto que es económico, después vamos a ampliar en otro video más adelante, como para hacer un desglose más claro, e incluso podemos contrastarlo con otros momentos del club y también de otras instituciones. Marca que en lo que tenía en caja el club había unos 2.100 millones de pesos. Todo esto fue transferido a pesos, todas las sumas considerando al dólar al valor del 19 de diciembre de 2024, que es cuando se dio el paso de mando. Y volviendo a la imagen anterior, habla de un neto que es de 7.900 millones de pesos negativos.
acá por eso digo, después vamos a ir al desglose en próximos contenidos sobre qué significa o cuán alarmante es o no que estén esos números dentro de lo que es el informe de gestión y del balance que habían recibido desde la dirigencia saliente. Algunos de los puntos que marcaban como diferencias de lo que se ha hecho hasta ahora respecto al inicio de la gestión, el cambio de la cancha, imágenes que reflejaban, por ejemplo, cómo cambió el césped, había un tema incluso con agua podrida, que era la que estaba influyendo en que no pudiera desarrollarse de la mejor manera. Pero eso lo vamos a abordar en otro video. Quiero en este contenido meterme de lleno en la cuestión de los socios. ¿Qué pasa con Racing? Y no solo la campaña Racing te quiere socio, sino cuál es hoy la realidad del club en un punto que es estratégico para la economía. Porque al margen de la venta de jugadores, de lo que tenga que ver con el ingreso por la publicidad, todo lo que obedezca al merchandising, hay una fuente muy importante para los clubes que es la cuota social. Y a partir de esto vamos a ir con algunos números también. Racing el año pasado, según el informe oficial de la AFA, en el primer semestre de 2024 había perdido socios respecto al año anterior. De hecho, Racing había caído en el ranking global de los socios del país del cuarto lugar al sexto lugar. Era el sexto club en cuanto a mayor cantidad de socios. River y Boca en lo más alto, y Racing, que estaba cuarto, había caído al sexto lugar. Según los números de AFA, de ese informe, Racing tenía al cierre del primer semestre del año pasado 86.289 socios, que va muy por debajo de lo que supo ser récord en 2023 de unos 91.000 socios. Enseguida vamos a ir con los datos más finos, más concretos. Aún así, Racing el año pasado era el equipo que estaba en el podio en cuanto a la asistencia. River, Boca y Racing eran los equipos y fueron los equipos que más gente llevaron a lo largo del año. Aún con esa caída en la cantidad de socios, Racing promedió, según el informe de AFA, 46.485 espectadores a lo largo de todo el año en el cilindro de Avellaneda. Y 91.970 habían sido los socios récord en 2023. Ahora bien, vamos a los números a partir de esta campaña Racing te quiere socio y de la situación del club este año con los asociados. En el interín de los últimos 10 días, Racing sumó unos 1.500 socios a su masa societaria y de hecho, si uno suma el número total, por eso digo, hay que ver cómo se dio en el segundo semestre del año pasado la cantidad de nuevos socios. Racing hoy tiene 94.000 socios, si ponemos un número redondo. Había arrancado el año con unos 92.500, al mes de mayo tenía unos 92.500 y la academia lo que está buscando ahora como un primer objetivo es llegar y superar los 100.000 y después, por supuesto, hacer aún más grande su masa societaria. Ahí seguramente aparece la chicana de cuántos socios tiene Boca, River, cuántos socios tiene Independiente, Central o San Lorenzo, que en el ranking de AFA aparecían por adelante de Racing. Lo que hoy más preocupa en el club, o lo que en realidad más ocupa, según marcan las distintas personas a las que le pregunté sobre este tema, es que se trate de un número real y que sea número de socios que están pagando, de socios que justamente al club le aportan un ingreso que resulta significativo a lo largo de toda la temporada. Producto de esta campaña de socios, decía, unos 1.500 nuevos, y quiero darles un panorama de cómo es hoy la realidad de cómo se compone la masa de socios de Racing. Al día de hoy hay unos 14.500 abonados, es decir, tenemos un 81% que renovó el abono y es casi toda la totalidad de las butacas las que está ocupada con abonos en el cilindro de Avellaneda. Aún ahí hay una cosa que se puede marcar, que la asistencia no es total, no es que todos los que están abonados van en cada uno de los partidos. Y ahí hay una situación que se abre y que puede llegar a trabajarse de acá a la próxima temporada, según me contaban, que es poner la chance de que aquel abonado que no va a ir a la cancha tenga un tiempo en el que de manera prudencial pueda dar aviso de que no va a usar esa butaca y liberarla para que otro socio u otro hincha pueda asistir a la cancha. Hago la salvedad del socio e hincha, por más que todos somos de Racing, en cuanto a que en muchos de los partidos solamente los socios son aquellos que pueden ir o los que tienen la prioridad respecto a aquel hincha
que no puede asociarse o que dejó de ser socio y que por eso tiene que esperar aún más en esa fila virtual que podríamos trazar como algo imaginario. Lo que sí está agotado en esta temporada son los palcos, las plateas VIP, que no cuentan dentro del resto de abonos de plateas, y también lo que es estacionamientos. Todo eso está agotado para la presente temporada. Hay un dato también que me ha llamado mucho la atención y que creo que puede resultar preocupante. Tiene que ver con la morosidad, porque la morosidad siempre se manejaba en un 7 u 8%. Y el informe que dio Racing este último viernes habla de una morosidad del 14%. Entonces, si vos tenés un 14% de morosos, no quiere decir que todos no estén pagando porque van a bajarse o porque tienen una dificultad económica. Hay casos, me lo explicaban desde el club varias personas, que esto está relacionado a cómo impactan las tarjetas, al fin de los débitos, algún problema con los medios de pago electrónicos y que después se reacomoda al mes siguiente. Aún así, una cosa es tener ese margen dentro de un 7%, en un 14% lo que uno infiere es que se está presentando una dificultad económica que hace que algunos socios hoy por hoy no estén en situación de regularidad y que por ende empiecen a quedar en una cornisa que generaría, si es que dejan de ser socios, un ingreso al club mes a mes. Otro dato, 75% de hombres, 25% de mujeres. A grosso modo es el número redondo sobre cómo se compone la masa societaria en Racing en cuanto a los géneros. Y repasando, la cuota hoy está 26.500 pesos, sale menos para aquellos socios que están a 200 kilómetros o más, son 14.500 pesos por mes, y un número que también en esta realidad, en esta coyuntura económica, parece elevado, es el de los jubilados, 24.000 pesos por mes. Si sos un jubilado que no tiene una situación cómoda, que no está holgado, 24.000 pesos, ni hablar si sos un jubilado de la mínima, que gana una miseria aún con un bono todos los meses, es una situación en la que vos ahí verdaderamente es muy difícil que continúes como socios. Obviamente del otro lado me estarán diciendo, no, yo soy jubilado y tengo una posición que me permite pagar 24.000 pesos o me parece lógico o no. Digo en el contexto general y atado a esto que tiene que ver con la morosidad. No tengo todavía el dato, si no lo contaría, sobre cuál es la franja etaria en la que está la mayor cantidad de morosos, porque eso también permite tener un análisis más preciso sobre ese punto. Metiéndonos en la campaña Racing te quiere socio, que tuvo no solo a los jugadores, a Gustavo Costas, a Milito, como refleja esta imagen, algunos puntos de la campaña. Se va a buscar por provincias, se va a tratar de trazar, esto Racing lo estaba haciendo ya desde antes, pero me dijeron quieren tener con mucha más precisión el dato, cuántos hinchas hay en cada uno de los puntos del país, en cada región de la Argentina, que no están asociados y de qué manera justamente se los puede llevar a que pasen al estado de socios y también le aporten de esta manera al club. Y a partir de esto, algo que voy a adelantar muy por arriba, porque esto lo tienen que terminar de articular y es por eso que no quieren anunciarlo y me parece lógico porque decir vamos a hacer tal cosa y que después no la hagan los va a dejar en offside, pero yo creo que sí va a avanzar, según me han contado tiene que ver con una cuestión más técnica. Racing está considerando una promoción para aquellos que eran socios y que dejaron de serlo en algún momento particular. Entonces ahí también va a estar una de las situaciones, uno de los ejes de esa captación de socios o de cómo recuperar a aquellos socios que en algún momento determinado, bastante complicado, tuvieron que dejar de estar asociados a la academia. También decía uno de los puntos que puede terminar siendo atractivo no solo para los socios, sino para los abonados, es lo de la cesión del abono mediante la vía digital. Si vos no podés ir, se lo cedes a otro e incluso eso hace que los que están asociados y no son abonados comiencen a pensar, si es que la economía se los permite, hacerse abonados, porque te garantizas todas las entradas y porque además, en función de incluso los vaivenes que haya con los números de la economía a nivel país, si es que las entradas en un momento dado suben mucho, vos ya tu butaca la tenés asegurada y tu entrada la tenés paga, amén de lo que son las copas internacionales,
que sabemos, una vez que se pasa la fase de grupos, se paga incluso en el abonado un plus en cada uno de los partidos. Dicho esto, parte de la campaña Racing Te Quiere Socio va a tener una mirada particular de ir a cada tipo de socio según la franja etaria, quién le habla a ese socio. Entonces lo que se hizo es pautar en las redes sociales para que, por ejemplo, el público más joven reciba o aparezca en las publicidades el mensaje de referentes de su edad. Caso Wolf, que no es Quique en este caso, sino, ¿qué sería? Un rapero. Le pido disculpas a Wolf si lo estoy diciendo mal. Estuvo en la gala en la que se presentó esta campaña, improvisó en el momento, un fenómeno de verdad, muy pero muy bueno, y que justamente puede interpelar tal vez a más jóvenes con ese pedido a que se asocien a la academia. También figuras que incluso los que somos un poquito más grandes nos sentimos viejos, porque decimos, che, no lo conocemos, y son personas recontra conocidas en un público más joven. Al grande le va a aparecer el mensaje de Franchella, el mensaje de Mirta, del Alfano, a otros les aparecerá el de alguno de los humoristas que también formaron parte de esto, de Abel Pintos, etcétera, etcétera. A lo que voy es que dicen, desde esa manera de direccionar el mensaje, es que también lo piensan como parte de la estrategia de la búsqueda y de la captación de socios para la academia. Fueron 30 videos en total los que se hicieron en esa campaña, y algo que manifestaban desde el club es que ninguna de las figuras de estas 30 que participaron le pidieron dinero a Racing, que lo hicieron desde la buena onda. Y de hecho, algo que pasó en la presentación en el Hotel Libertador fue que cantó Abel Pintos y lo hizo también, se copó Abel Pintos, no salió un mango, y lo que me contaban los organizadores es que de hecho él pidió estar presente cuando le propusieron hacerlo, pero dijo, me canto primero y me voy porque después tengo un espectáculo, pero que también quería hacerse presente dentro de lo que era esta campaña y la presentación en sociedad de algo que va a tener una extensión de aproximadamente 2 meses de duración. También detallando un poco cómo fue el crecimiento de la masa societaria desde el regreso a la democracia en el club, si uno toma en cuenta 2009 entero, que es desde donde comienza la primera campaña de socios fuerte, luego de lo que fueron las elecciones de 2008 en las que ganó Molina, en aquel momento Racing tenía en 2009 15.919 socios, nada más. 15.917, ahí está el número preciso. Y 10 años después, fíjense cómo fue incrementándose, con 70.855. Y después, de 2019 hasta acá, estos 5 años y fracción, porque todavía no está completo, por supuesto, el 2025, se siguió incrementando y va camino a subir unos 30.000 socios más, porque el primer propósito, aunque desde el club no lo pongan como un número fijo, me consta, es ya romper esa barrera de los 100.000 asociados en el Racing Club de Avellaneda. Por acá pasaban algunas de las novedades, seguramente me quedó algún numerito perdido en el camino, pero quería plantear esta situación porque es muy importante también que si vos no sos socio y podés, si te lo permite el bolsillo, en tiempos que son muy pero muy jodidos, lo sé, siempre es un aporte importante para el club. Mañana vamos a estar con el análisis post partido, una vez que termine el encuentro entre Belgrano y Racing en Córdoba. Vamos a estar también analizando lo que dejó la presentación del equipo de Gustavo Costas, que va a tratar de levantarse de la derrota en el debut ante Barraca Central. Deberá mejorar mucho Racing. Un dato que me quedaba en el tintero, ahora me lo acordé, respecto al equipo, Konechny, uno de los refuerzos, está en Córdoba, está entre los convocados. Lo mismo con Elías Torres, el delantero que llegó desde Aldo Civi en este mercado de pases. Duván Vergara, lo decía, va a ser titular, y también está entre los citados Forneris, es decir, todos los refuerzos que han llegado hasta el momento van a estar disponibles mañana para Gustavo Costas. Si te gustó el video, te pido que lo compartas, que le des me gusta, es muy importante también para que comience a circular más el contenido. Suscríbete al canal, si tenés académicos y académicas en tus grupos de amigos, en tus grupos de WhatsApp, también podés compartirlo ahí y decirle, che, este muchacho que está hablando ahí, bueno, vamos a darle el apoyo con un me gusta, que a mí me gusta que ustedes acompañen, dejen sus comentarios sobre todos estos temas que estamos hablando y mañana nos reencontramos después del partido. Muchas gracias, mi nombre es Matías Ruffet, con ese nombre me encontrás en las redes sociales, @Matías Ruffet, en Twitter, en Instagram, como en este canal de YouTube. Aguante la academia y nos vemos mañana.